8:40. Buenas tardes nuevamente, apreciados estudiantes. En este momento, pues, inicio la grabación de la sesión correspondiente a la socialización de la tarea número 2 del módulo 5. En esta tarea vamos a trabajar un tema que se llama segmentación de datos. O sea, esto es continuidad del manejo con las tablas dinámicas. Entonces voy a presentarles la guía de aprendizaje para que, pues, poder compartirles a ustedes lo que vamos como tal a desarrollar o a trabajar en esta segunda semana. Recuerden que pues les estoy dando las orientaciones anticipadas para que ustedes tengan tiempo suficiente de trabajar el módulo 5, que por cronograma pues se redujo a solo 3 sesiones de clase, es decir que dentro de 15 días ya nosotros pues finalizamos como tal el proceso. Debemos tener listo ya lo que es el examen final y los 2 talleres que fueron propuestos para el módulo 5. Bueno, entonces voy a compartirles la guía. Bueno, aquí en pantalla la tenemos. Seguimos trabajando en Excel. Vamos a agregar pues los datos que están aquí. Vamos a complementar el trabajo con las tablas dinámicas, como lo pudieron observar en la sesión anterior, que corresponde pues a la tarea número 1, la facilidad y la recursividad de administrar la información a través de esta herramienta de tablas dinámicas. Aquí vamos a trabajar con algunos medicamentos, EPS, usuarios, ingresos y médicos tratantes o médicos asignados. Al final de la guía, ustedes van a encontrar el paso a paso, o la imagen, donde está el seguimiento de la actividad que nosotros estamos trabajando. Igual está la guía de la semana anterior. Entonces aquí les agregué pues las imágenes y como la señalización de los pasos que vamos a ir haciendo. Igual pues eso va a estar ahorita explicado en el video, lo que les voy a mostrar, pero pues miremos o digamos aclaremos el término segmentación de datos. Cuando nosotros hablamos en tablas dinámicas de segmentación, hacemos referencia es a la aplicación como de una especie, por así decirlo, de filtros. Entonces, acá nosotros observamos que tenemos los títulos que ustedes miraron en la tabla, que son medicamento, EPS, usuario, ¿sí? Están aquí, EPS, ingresos, medicamentos, pero a través de la segmentación, por ejemplo, aquí se escogió la segmentación por usuario. ¿Qué es segmentación? O sea, observen que todos los usuarios que contiene la tabla salen aquí, de manera que, por ejemplo, si yo presiono alguno de los que están aquí, Diana, me muestra específicamente la información de ella y no me traiga información aparte de la de, por ejemplo, la de Ángela, la de Diego. Aquí estoy simplemente socializándoles la guía, pero pues obviamente ya les voy a dar la explicación respectiva en un ejercicio real. Pero eso es segmentar, o sea, cuando nosotros vamos a definir o aplicar el concepto de segmentación, la segmentación hace el papel o la función de un filtro. ¿Y qué es un filtro? Es una búsqueda específica. Podemos filtrar o segmentar de acuerdo al contenido de la tabla. Entonces aquí podríamos segmentar por EPS, por ingresos, por medicamentos, por médicos, es decir, por los títulos que tengamos en la tabla, nosotros podemos segmentar. Entonces, esta es la guía de esta semana. Voy a tomarla. Y aquí de paso, pues volvemos a trabajar lo que manejo con tablas dinámicas. Hay un micrófono que está abierto. Por favor, lo revisan y los silenciamos para que no causemos de pronto interferencia o incomodidad. Entonces, abrimos un libro nuevo. Excel. Hoy estoy trabajando con una versión de Excel pues, más estandarizada, que es la versión 2013, es decir, es la más común.
Seguimos trabajando en un libro en blanco. Y voy a dejar aquí una copia de la información que lleva la tabla. Igual que la clase anterior, voy a agregar solamente 5 campos para que me alcance el tiempo para darles la explicación. Entonces, la primera celda contendrá el medicamento. Acetaminofén, que no debe faltar. Bueno, entonces ya agregamos, aquí ya he agregado los medicamentos. Voy a agregar ahora la columna de las EPS. No sé si esa EPS Salucop todavía exista, pero igual pues vamos a hacer el ejercicio con ella. ¿Listo? Ahora agreguemos usuario. Bueno, yo voy a tomar solamente estos 5. Ustedes van a trabajar la tabla completa. Ya saben que pues, debemos aplicar aquellos procesos que permiten que la información se vea pues, de una manera más organizada. Esto pues va de acuerdo al gusto de cada uno, digamos como al nivel de perfección que cada uno de ustedes maneje. Entonces aquí ya está la tabla con los primeros campos. Entonces aquí debemos volver a repasar el proceso de creación de tablas dinámicas. Voy a agregarle a esta primera hoja el nombre de base de datos para tenerla bien ubicada. Seleccionamos la tabla. Vamos a empezar a generar o a crear la tabla dinámica. Pues vamos por el menú insertar. En insertar damos clic sobre el icono que dice tabla dinámica, una sola, o sea, en singular. Aquí ya nos aparece la ventana donde está pues la información que hemos seleccionado. Verificamos o garantizamos que esté en una nueva hoja de cálculo por organización de la información y finalmente aceptamos. Ya se nos abre una segunda hoja. Esa segunda hoja la vamos a llamar segmentación. Bueno, aquí nosotros debemos generar la tabla dinámica como lo hicimos en la clase anterior. Entonces voy a tomar, por ejemplo, los medicamentos y voy a tomar los usuarios. Entonces observen que aquí me aparece la información de manera automática. Voy a tomar primero los medicamentos, aparece la lista. Al seleccionar los usuarios, pues se van acomodando aquí. Aquí hay algo importante digamos, en visualización de la información que por defecto, como ustedes se pudieron dar cuenta, el mismo computador, el mismo libro, me va ubicando la información. Normalmente lo hace por filas, o sea, como ustedes lo observan acá, me va organizando todo por filas, pero si de pronto, digamos, me queda más fácil o me gusta más manejar la información por columnas, yo lo puedo cambiar. Entonces, aquí yo
voy a decir que voy a dejar los medicamentos por filas, pero que los usuarios los voy a trasladar a las columnas. Entonces observen que se van a ubicar aquí sobre el panel que les estoy señalando en la parte derecha. Selecciono el usuario y lo traslado o lo arrastro hacia las columnas. Entonces, en el momento en que yo hago eso, me aparece la información por columnas, pero hay que tener en cuenta que pues no siempre la información la voy a poder interpretar o la voy a poder leer de la mejor forma ubicándola o en fila o en columna. Entonces, miremos acá, al pasarla por columnas pues realmente no me muestra mucho porque no me deja visualizar quiénes son. Entonces voy a dejar los usuarios por filas y llevo los medicamentos hacia las columnas. Al hacer este cambio tampoco no veo que haya algo representativo, entonces voy a dejarla o seguirla trabajando sobre las filas, que me queda más fácil de interpretar, que Carlos le formularon diclofenaco, Diana le formularon la buscapina, a Luna, salbutamol, Pedro acetaminofén y a Sofía aspirina. Aquí no hay valores todavía incluidos, por eso el panel de los valores se encuentra en blanco. No hay información por columnas, por eso el panel está en blanco también. En la sección no tengo información filtrada porque yo aquí podría aplicar de pronto algún filtro, que sería abriendo esta pestaña y digamos seleccionando alguno de los medicamentos que tengo, por ejemplo, acetaminofén. Entonces, los filtros, esto sería otra forma pues de aplicar allí lo que son los procesos de filtrado. Vamos a borrar el filtro para que me aparezcan nuevamente todos los medicamentos junto con la información anterior. Bueno, aquí voy a mirar, por ejemplo, si necesito un reporte, voy a mirar cuántos ingresos causó cada uno de esos usuarios. Entonces voy a quitarle los medicamentos, dejo solamente los usuarios y marco los ingresos. Entonces aquí tenemos, Carlos hizo 3 ingresos, Diana 5, Luna 12, Pedro 2 y Sofía 7. El total de ingresos de pacientes en ese lapso que se registró fueron 27. Recuerden que aquí, a través de la sección de valores, nosotros podemos trabajar el promedio, el máximo, el mínimo y demás. Si quiero agregarle qué médico los trató, entonces al agregarlo, ahí están, aparecen los nombres de los médicos. Si los quiero organizar de pronto por columnas, observen que me daría una mejor interpretación en esta sección por columna los médicos que por filas. Voy a volver a llevar los médicos a las filas. Aquí tengo médicos, médico tratante. Sí, los médicos, aquí realmente los médicos no se diferencian porque pues los usuarios también tienen nombre, entonces aquí sería como un poco complejo poder tener la información, digamos, como fácil de leerla o interpretarla. Entonces llevaría a los médicos hacia la sección de las columnas y me quedaría más fácil decir o interpretar o analizar. Por ejemplo, a Carlos tuvo 3 ingresos, lo atendió la médico Alexandra. A Luna tuvo 12 ingresos, lo atendió el médico Antonio. Diana lo atendió la médico Diana. A Sofía la atendió la médico Diana. A Pedro lo atendió el médico Diego. Y aquí está el total de lo que cada médico atendió. Entonces aquí tenemos del total de los ingresos, perdón. De los ingresos de cada uno de ellos. Ahí tenemos la sumatoria. Entonces observen que algunas veces es conveniente trabajar la información en fila, otras veces es importante trabajarla por columnas, porque eso pues va de acuerdo al nivel de interpretación que yo le dé al ejercicio, o sea, de la manera como yo más fácil puedo interpretar la información que me da. Aquí me va haciendo la sumatoria. Aquí sería por columnas y la sumatoria total. Bueno, esto ya lo habíamos trabajado pues en la sesión anterior. Les había explicado ya una parte de lo que corresponde a las tablas dinámicas. Si quiero seguir agregando más información, lo puedo hacer, hasta inclusive tenerlos todos, pero pues de acuerdo a la interpretación que yo le dé al ejercicio, me mostraría la información. Aquí voy a dejar activados los usuarios y voy a dejar activados medicamentos. No me gusta
no me gustaría dejarlos así, entonces voy a trabajarlos por filas. Bueno, entonces para llegar a la segmentación o filtro de la información, es importante que yo tenga generada una tabla dinámica, por ejemplo, esta que está aquí. ¿Qué filtré allí? Lo que tengo seleccionado acá, que son el medicamento y el usuario. Entonces, aquí ya están. Ahora voy a mirar o a segmentar la información. Debo tener seleccionada la tabla, es decir, cualquier elemento de la tabla me sirve. ¿Para qué? Para que se active este panel o este menú que ustedes observan que aparece aquí en la parte superior como en color rosado, que dice analizar y dice diseño. Entonces, si yo no tengo seleccionada la tabla, observen que desaparecen los paneles de ayuda. Entonces, debo seleccionarla para que el menú se active. Finalmente, voy a escoger de los dos menús que aparecen, que son analizar y diseño, escojo analizar. Y doy clic sobre la opción que dice insertar segmentación de datos. Al seleccionar esa sección de insertar segmentación de datos, observen que los mismos títulos que tiene la tabla, o sea, los campos de la tabla, aparecen aquí, los mismos que tengo acá. ¿Por qué? Porque pues esa es la información. Medicamento, EPS, usuario, ingreso y médico tratante. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger de aquí el que yo quiera. Voy a decirles EPS y acepto. Pues observen que ya me apareció un filtro ahí. Esta es la segmentación o filtro. Entonces, voy a escoger quiénes son de la nueva EPS. Entonces, observen que con la información que yo ya tenía acá creada como una tabla dinámica, él me filtra. De la nueva EPS me dice que es Sofía, que es Carlos y que es Luna. Son 3 personas, Sofía, Carlos y Luna de la nueva EPS. Si miramos en la base de datos, revisemos. Sofía es de la nueva EPS, Luna de la nueva EPS y Carlos de la nueva EPS. Ahora voy a segmentar por Salucop. Me debe decir que es Pedro y Diana. Salucop. Entonces me muestra Pedro y me muestra a Diana. Ahí está. Entonces la segmentación de datos es simplemente esto. Es como un filtro que yo puedo aplicar adicional para poder revisar de manera fácil la información. O sea, si de pronto yo tuviese que hacer ese proceso de inspección aquí sobre mi base de datos, sería muchísimo más complejo hacerlo. Acá fácilmente yo los identifico porque son pocos, pero normalmente uno en una EPS pues maneja una cantidad bastante representativa de usuarios. Entonces sería más complicado hacerlo así. Pues aquí ya están. ¿Cuántas veces puedo aplicar la segmentación? Las veces que yo quiera. Ejemplo, vuelvo y me ubico sobre la tabla, vuelvo al menú analizar, inserto la segmentación y ahora voy a decir que voy a segmentar por medicamentos. Acepto. Entonces me aparece un panel nuevo de medicamentos. Vamos a mirar a cuánto les fue formulado el acetaminofén. A Pedro. ¿Cuánto se les aplicó buscapina? A Diana. Y observen que aquí me aparecen los otros 3, pero están como transparentes, no están en el mismo, digamos, la misma actividad de acetaminofén y buscapina, están como opacos. ¿Por qué? Porque o sea, a ningún paciente de Salucop le fue formulado aspirina, diclofenaco o salbutamol. Observen que tengo 2 grupos segmentados, Salucop y buscapina. ¿Sí? Entonces, observemos eso acá. Voy a escoger, por ejemplo, salbutamol que está opaco. Y se van a dar cuenta que no me muestra información. O sea, lo que aquí se muestra como opaco es porque no existen registros que contengan esa información. Entonces, mire, acá, por ejemplo, tengo segmentado Salucop y salbutamol. Entonces, no me muestra información. Ahora, voy a escoger de los de la nueva EPS, a quienes le formularon aspirina. Ahí está, Sofía. Me aparecen opacos acetaminofén y buscapina, quiere decir que estos 2 medicamentos no se los formularon a ningún paciente que fuera de EPS. Entonces, si doy clic sobre buscapina, observen que automáticamente se oculta la información porque no hay ningún paciente que cumpla con esos 2 criterios. Aquí ya llevo 2 asignados. Para quitar esas búsquedas o esos filtros, observen que aquí hay una figura como de un embudito, un coladorcito, y tiene una X. Entonces le doy clic allí sobre la X para que vuelva la información. A los 2 porque tengo 2 filtros activados y aquí me muestra todo. Voy a quitar aquí de la tabla
los usuarios. Simplemente voy a dejar medicamentos. Entonces voy a mirar aquí, vuelvo a segmentar o a filtrar. Pacientes de Salucop. Entonces solamente me muestra, miren, acetaminofén y buscapina. Si yo quiero decir, bueno, pacientes de Salucop, pero que solo les formularon acetaminofén, lo selecciono y aquí me va a mostrar solo el acetaminofén. Pues no me muestra más porque yo no he seleccionado más nada de acá. Pero recuerden, esa segmentación se quita dando clic aquí arriba en la X. Voy a agregar, voy a quitar ahora medicamento y agrego usuario y agrego ingresos. Aquí aparece la información. Les voy a mirar cuáles son de nueva EPS y a quiénes les dieron aspirina. A Sofía. Entonces, aquí puedo fácilmente decir que Sofía es de la nueva EPS y le formularon aspirina. Entonces, es una manera fácil de ubicar o dar resultados. Si yo quiero seguir analizando y segmentando, ya tengo segmentación por EPS, por medicamento, puedo segmentar por médico, lo puedo también hacer. O sea, yo puedo tener aquí segmentados todos los campos de la tabla. Aquí llevo 3. Creo que si no estoy mal son 5. 1, 2, 3, 4, son 5. Medicamento, EPS, usuario, ingreso, médico. Aquí tengo solo 3. Si quisiera tomar los 5, lo puedo hacer. Entonces vamos a mirar el médico Antonio a quienes atendió. Pues observen que atendió a Luna y aquí fácil me doy cuenta que Luna es de la nueva EPS y que le formularon salbutamol. ¿Por qué? Porque los otros campos aparecen opacos, es decir, se ocultan porque no le corresponden a ningún paciente que haya atendido a Antonio. Alexandra, diclofenaco y nueva EPS. Diego, formuló acetaminofén, alguien de Salucop que se llama Pedro. Entonces observen que de manera muy fácil yo puedo tener acceso a la información. Bueno, mis queridos estudiantes, esto es lo que corresponde pues a los temas de semana 1 y semana 2 del módulo 5. Ya ahora que finalicemos pues como tal la sesión, voy a subirles la guía de aprendizaje y les voy a subir la grabación de los videos para que ustedes se puedan apoyar. Espero que hayan comprendido el tema, que si de pronto en el campo laboral lo pueden aplicar, de verdad que es una herramienta bastante recursiva, bastante fácil de usar. Cuando ustedes lleguen a este punto, que estén segmentando, van a dejar aquí los tipos de segmentación que ustedes quieran. Yo no les voy a exigir que tiene que ser una en específico. O sea, ustedes pueden dejar, por ejemplo, estas 3 que yo tengo acá, o simplemente dejan 1 o 2, como ustedes quieran. Entonces, cuando ya lleguen a este punto, guardan el archivo y lo van a subir. Archivo, guardar como, ya saben, escritorio, documentos. Lo vamos a guardar con el nombre de segmentación. Lo guardan y lo vamos a cargar en la plataforma. Lo cargamos en la plataforma en la tarea número 2 que dice segmentación de datos. Allí. Vuelvo y repito, quise adelantar el proceso de la semana entrante para que ustedes tengan suficiente tiempo o el tiempo necesario para organizar sus actividades. Si alguien tiene dificultades en ese proceso, que no haya alcanzado a hacer de pronto tareas que ya se hayan dejado con anterioridad, por favor me escriben y pues miramos a ver de qué manera le podemos dar como trámite a esas actividades, porque ya pues el proceso está a 15 días de finalizar. Y entonces, quiero saber si de pronto tienen dudas, inquietudes o tienen alguna sugerencia por hacerlo. Lo aclaramos ahora o si no, pues en la medida que se vayan presentando me van escribiendo al WhatsApp. Pero pues les escucho ahora si de pronto hay alguien que quiera hacer alguna intervención adicional. No, pero muchas gracias. Bueno, perfecto. Les tomo la asistencia entonces. Andrea Londoño, Angélica Tarazona, Dari González, Lady Díaz, Luis Montoya, Shirley Barranco. Eso ya ahí nos queda el registro de la asistencia del día de hoy. Bueno, muy agradecida pues porque me aceptaron, digamos, como que se nos diera la sesión así, pues prácticamente doble, pero pues la verdad lo hago para que todos me puedan cumplir a tiempo con lo que hay que desarrollar. Entonces, feliz y bendecida noche. Cualquier duda, ya saben, o inquietud, me escriben a través del WhatsApp y yo trataré en la menor brevedad posible de resolverles sus inquietudes.
A usted, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas Profe, noches. gracias. Buenas noches. Feliz resto de semana. Gracias. Igualmente, profe. Bueno.